Bueno. Vale, nos vamos a la pizarra 5. Decía, ¿alguna preguntilla? Os recuerdo que para los que vayan entrando después de ahora, en los detalles de la reunión, ¿vale? Aparece la dirección de la pizarra en archivo adjunto. ¿De acuerdo? De esta manera, bueno, si tenéis la dirección guardada, pues es la misma que estos días atrás. Decía, nos vamos a las 5 sin comentarios. Nos vamos a las 5. ¿Vale? Y voy a compartir la pantalla completa porque voy a abrir la relación de problemas. Hoy mi idea es terminar. Lo que es diodos rectificadores, ¿vale? Es decir, si recordáis, el último día os comenté que, y al hilo de la relación de problemas, había un tipo de ejercicios que era determinar el estado de los diodos, ¿vale? A ver, ¿dónde estoy? Determinar el estado de los diodos. Y que bueno, hicimos un ejercicio. Digo lo de la relación de problemas porque os he dejado una relación de problemas. No sé si la habéis visto, espero que sí. Vale. Estoy compartiendo, como digo, la pantalla. Hicimos un ejercicio, que era este además, ¿vale? Donde, en fin, hay una serie de elementos con un valor determinado, una serie de componentes con su valor. Y lógicamente, si todos los componentes, en particular las fuentes, tienen un valor, el diodo estará en un estado. Y solo en un estado. Sea el que sea, pero solo es. ¿Vale? Y luego os comenté porque creo que además está aquí, en la pizarra 4, efectivamente. En la pizarra 4 os comenté lo de la función de transferencia, ¿vale? Que es algo importante, ¿vale? Es algo importante. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, como digo, es terminar la parte de diodo rectificador, y eso incluye aprender cómo se obtienen las funciones de transferencia de circuitos con diodo, ¿vale? Del resto del tema nos quedaría ver algunos circuitos básicos con diodo. Eso se ve rápido porque no entro en toda la información que hay en la presentación, ¿vale? No entro en toda la información, sino que más bien se ve desde el punto de vista, digamos, funcional, ¿no? Es decir, en fin, qué es lo que hace, ¿no? Y para qué sirve, etcétera. Faltarían los circuitos con diodo y luego faltaría hablar de los diodos Zener y de los LED. De los LED no hay mucho que hablar. Y de los diodos Zener, lo que hay que hablar es, por un lado, de su modelo, ¿vale? Porque como veréis, bueno, aquí estoy compartiendo la relación de problemas. Hay ejercicios donde aparecen diodos Zener, ¿vale? Este, por ejemplo, o este, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, la gestión, digamos, de
ejercicios, cuando hay un diodo Zener, lo único que implica es que hay que saber cuál es el modelo del diodo Zener. Los modelos que hemos visto ahora, el de diodo ideal y el del diodo ideal con tensión de codo, son los modelos de los diodos rectificadores, ¿vale? Pues cuando veamos los Zener, una de las cosas que vamos a ver es el modelo del Zener para este tipo de ejercicio. El ejercicio se sigue haciendo exactamente lo mismo, pero ahora si hay un diodo Zener, pues hay que tener en cuenta el modelo del Zener, ¿no? Y luego también hay que comentar un circuito básico que se diseña y se monta en base a Zener, que es un estabilizador de tensión. Bueno, eso es un par de fórmulas muy parecidas además, que se comentan, se aplican y punto, ¿no? No hay más complicación. Así que eso es lo que nos quedaría del tema. Y hoy, como digo, hoy lo voy a dedicar solo y exclusivamente a ejercicios, ¿vale? De manera que primero, puesto el último día ya hicimos un ejercicio donde se debía determinar el estado de un diodo. Hicimos otro también, creo recordar este circuito, ¿vale? Quiero recordar también, ¿vale? Eso ya lo sabéis hacer, ¿vale? Y nos faltaba por ver los ejercicios sobre funciones de transferencia, ¿vale? Bien. Y eso es lo primerito que vamos a hacer. Vamos a hacer un ejercicio completo. Vamos a hacer un ejercicio completo de función de transferencia. Todos los ejercicios se hacen igual. Lógicamente, si hay más diodos, habrá que hacer más suposiciones y se tardará más, ¿vale? Pero el cómo se hace, los pasos que hay que dar, etcétera, son siempre iguales. Incluso cuando introduzcamos el Zener, el cómo se hace es siempre lo mismo. Cuando introduzcamos el Zener, pues habrá que ver, lógicamente, como he dicho antes, el modelo del Zener y las comprobaciones de la hipótesis en cuanto al estado del Zener. Pero una vez que se sabe eso, ¿vale? Lo que es el ejercicio en sí se haría exactamente lo mismo. Bien, pues fijaros, voy a aprovechar, por ejemplo, porque supongo que estáis viendo la pantalla con el PDF de la relación de problemas. ¿Lo veis bien? ¿Lo veis suficientemente grande? Podéis incluso darle al botoncito este de fijar, ¿vale? Fijar la pantalla para que pille toda la ventana de Google. Y sobre estos dos ejercicios, o mejor dicho, sobre estos dos circuitos, os voy a explicar lo de la función de transferencia. Vuelvo a lo mismo. Yo os podría decir, digamos, los pasos y ya está, ¿vale? Pero prefiero explicaros por qué se dan esos pasos, ¿de acuerdo? Para que en un momento dado pues, lo recordéis, ¿eh? Y podáis salir en un momento, es decir, si no os acordáis de algún paso o algo así, pues podáis recordarlo, ¿vale? Si sabemos cómo se hacen las cosas, en lugar de simplemente paso 1, paso 2, paso 3 y ya está, pues seguramente que tendremos más éxito, ¿no? Entonces, voy a volver al circuito que hicimos el último día, donde determinamos el estado de estos dos diodos, ¿vale? Si no recuerdo mal, este estaba en conducción, este estaba en corte. Fijaros, como decía al principio, bueno, ¿alguna pregunta sobre lo que estoy diciendo? Bien. Supongo que me oís bien y todo eso, que no le estoy hablando al vacío. Se oye. Genial. Sí. Decía, en este circuito conocemos los valores de todos los componentes y en particular
y digo en particular porque es la diferencia que hay con los circuitos en los que hay que determinar la función de transferencia, por eso me centro en ese detalle. En particular, conocemos el valor de las fuentes de tensión, ¿vale? De las que sean. En este caso hay dos, puede haber una, 7, 24, ¿vale? Si el circuito está basado en una serie de elementos y conocemos el valor de esos elementos, los diodos solo pueden estar en un estado, el que sea, pero en uno nada más, ¿vale? Eso ya lo vimos el último día. Y en este caso, como digo, pues este está en conducción y este está en corte. Bien. En el momento en el que yo cambie el valor de una fuente, a lo mejor, cambian los estados de los diodos. A lo mejor. Es posible. Y es posible que no. Por ejemplo, si esta fuente, en lugar de ser de 10 voltios, vale 9,5, 9,5 voltios, es muy posible que no afecte al estado de los diodos. Y lógicamente el circuito, pues las corrientes, etcétera, serán distintas, eso es de cajón. Pero teniendo en cuenta o centrándonos en los diodos, si esta fuente pasa a valer 9,5 voltios, es posible que los diodos, este siga en conducción y este siga en corte. Pero, por ejemplo, si esta fuente pasa a valer 1 voltio, y os invito a que lo hagáis, no ahora mismo, ¿vale? Pero invito a que lo hagáis. Si esta fuente pasa a valer 1 voltio, es muy posible, habría que calcularlo, es decir, yo estoy elucubrando en base a, ¿vale? A cierta intuición, a ciertos conocimientos, pero bueno, si esta fuente pasa a valer, por ejemplo, 1 voltio y esta fuente pasa a valer, por ejemplo, 15, ¿vale? Lo más seguro, y os invito a que lo hagáis en casa, lo más seguro es que este diodo pase a estar en conducción y este pase a estar en corte, ¿vale? Entonces, lo que quiero que veáis ahora mismo es que, como es lógico, en función de lo que valgan las tensiones de las fuentes, insisto, haya una, haya 7, en función de lo que valgan las tensiones de las fuentes, pues los diodos van a estar en un estado o en otro. Si van a estar en un estado o en otro, por ejemplo, pues las distintas magnitudes en el circuito van a ser distintas. La corriente que circula por R2 va a ser distinta. Va a ser distinta en función de si los diodos están en corte los dos, en conducción los dos, en corte y en conducción uno de ellos, etc. Va a ser distinto. Va a ser distinto. Bien. ¿Algo no se entiende? Continúo. Ahora nos bajamos a este circuito. Y os recuerdo esto, ¿vale? Tenemos un circuito en el que hay una tensión de entrada y donde yo obtengo una tensión de salida. La tensión de entrada, en este caso, está indicada por una fuente. El símbolo no significa que la fuente sea una sinusoidal, por ejemplo, la alterna. Lo que hace referencia es que esa tensión puede tener cualquier valor. Y cualquier valor, positivo o negativo. Y cualquier valor, teóricamente, idealmente, desde menos infinito hasta más infinito, ¿vale? Y la tensión de salida, aquí lo único que indico es el punto donde tomo la tensión de salida, ¿vale? Que es en la resistencia de 5K, en esta resistencia de 5K. Supongo, si lo que he dicho antes se ha entendido, supongo que entenderéis que en función de lo que valga esta fuente, los diodos estarán en un estado o en otro. ¿En eso estamos de acuerdo? Sí. Sí. Estupendo.
Fijaros que como estamos hablando de una función de transferencia, ¿vale? Que eso es el cómo se comporta un circuito para cualquier valor, esta tensión de entrada, entre comillas, esta tensión de entrada no tiene un valor fijo, ¿vale? Porque yo lo que necesito es obtener el comportamiento del circuito para cualquier valor de tensión de entrada. Por eso, esta tensión, esta fuente, no tiene un valor concreto. Vale. De ahí que, como he dicho antes, en función de cuánto valga, de cuál sea la tensión, positiva o negativa, más grande, más pequeña, etcétera, valor más alto, más bajo, en función del valor de esta tensión, como digo, los diodos estarán en un estado o en otro, y según el estado en el que estén estos diodos, la tensión en esta resistencia podrá ser distinta. ¿Vale? Bien. En el ejercicio del último día, para determinar el estado de los diodos, lo que hacíamos era hacer una hipótesis, plantear una hipótesis, hacer una suposición, ¿vale? Plantear una hipótesis suena un poco más corto. Planteábamos una hipótesis y puesto que sabemos el valor de los componentes, yo de ahí obtenía, por ejemplo, si planteaba la hipótesis de que el diodo estaba en conducción, ¿vale? Pues podía calcular la corriente y me daba un valor. Luego, lo que me interesaba a mí era si era positiva o no, pero yo obtenía un valor numérico, ¿vale? O si suponía que estaba en corte, yo obtenía un valor numérico de la tensión ánodo-cátodo, un valor numérico, aunque al final lo que me interesara fuera que fuera mayor o menor que cero, o mayor o menor que la tensión de corte, ¿vale? Pero yo podía obtener un valor numérico. En este caso, yo no puedo obtener un valor numérico. Y no puedo obtener un valor numérico porque esta fuente no tiene un valor numérico. Esta fuente puede valer lo que sea. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se aborda este tipo de ejercicio? Es decir, ¿cómo obtengo yo la función de transferencia? Fijaros que la función de transferencia que se puede expresar, ya lo comentamos, de distintas maneras. Una forma de hacerlo era esto, ¿no? Es decir, cuando la tensión de entrada es mayor o menor que un cierto valor, pues la tensión de salida vale lo que sea. Si la tensión de entrada es mayor o menor que un cierto valor o está entre algunos valores, pues la tensión de salida vale lo que sea. Pues eso es lo que vamos a hacer aquí. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Lo que vamos a hacer aquí es, vamos a seguir planteando la misma hipótesis, ¿vale? Si hay n diodos, 2 elevado a n hipótesis posibles. Ahora sí hay que plantearlas todas, ¿vale? Antes con el estado de los diodos, cuando encontrábamos el estado, paraban, pero ahora no, ahora no. Entonces, vamos a plantear cada una de esas 2 elevado a n hipótesis. Pero ahora, como ya hemos dicho, no podemos obtener un valor numérico, porque esto, la tensión de entrada, no es un número, no tiene un valor numérico. Lo que tenemos que obtener, o lo que vamos a obtener, porque cualquier ecuación que planteemos, que plantearemos, cualquier ecuación, cualquier resultado que obtengamos, es posible, no siempre es así, pero es posible, que aparezca en función de esta tensión. ¿Vale? Por tanto, ¿cómo vamos a abordar esto? Y paro ya de hablar y nos ponemos en marcha. ¿Cómo se va a abordar esto? Vamos a plantear la hipótesis, vamos a imponer la condición de la hipótesis, es decir, si yo supongo que un diodo está en conducción, voy a plantear la condición de que ese diodo esté en conducción, que sigue siendo que la corriente ánodo-cátodo es positiva. Voy a determinar la expresión de la corriente ánodo-cátodo,
Y ahí pueden ocurrir, en principio, dos cosas. Una es que obtengamos un valor numérico, que eso a veces ocurre, ¿vale? En función del circuito, que obtengamos un valor numérico, y ese valor numérico, pues, podrá ser o no, digamos, o podrá estar o no de acuerdo con la suposición que hemos hecho. Eso, en principio, no me importa. Pero lo otro que puede ocurrir cuando yo obtenga la expresión de la magnitud que estoy buscando, la corriente ánodo-cátodo o la tensión ánodo-cátodo, lo otro que puede ocurrir es que esa expresión aparezca en función de la tensión de entrada. ¿Vale? Y entonces ahí, y es la diferencia que hay con respecto al otro ejercicio, entonces ahí lo que tengo yo que hacer es imponer que esa magnitud o imponer la condición que haga que la hipótesis sea correcta. Es decir, si yo estoy suponiendo que el D1 está en conducción, ¿vale? Yo voy a imponer que la corriente ánodo-cátodo sea mayor que cero. La corriente ánodo-cátodo va a tener una expresión numérica donde pueda aparecer la tensión de entrada. Sustituyo esa expresión en la condición de que la corriente ánodo-cátodo sea positiva y al final lo que obtengo es una inecuación. Y de ahí lo que tengo que hacer es despejar el valor de la tensión de entrada. Y lo que estoy haciendo es saber para qué valor de la tensión de entrada, ¿vale? Mayor que algo, menor que algo, o mayor que algo y menor que algo, para qué valor o valores de la tensión de entrada se cumple esa condición. Eso, en cada hipótesis que plantee, lo haré para las dos comprobaciones, digamos, que hay que hacer. Entonces, para un diodo me podrá salir un rango de tensión, para otro diodo me podrá salir otro rango de tensión, de manera que al final con esos dos rangos yo deberé establecer para qué rango de valores de entrada los diodos tienen ese estado que yo he supuesto, que yo he planteado como hipótesis, y por tanto la tensión de salida vale lo que sea, ¿vale? Es un poco, como digo, quizás es peor explicarlo que hacerlo, pero repito, puesto que la tensión de entrada no la conocemos, lo que tenemos que averiguar es para qué valores de la tensión de entrada los diodos cambian su comportamiento. Porque en función de qué comportamiento tengan, conducción, corte, la tensión de salida será una u otra. ¿Vale? Y esa es, como digo, al final la idea, ¿no? Es decir, al final yo tengo que obtener algo parecido a esto. Más con más elementos, menos elementos, más complejo, menos complejo, pero algo de esto. Cuando la tensión de entrada sea mayor que cero, la tensión de salida vale no sé qué. Cuando la tensión de entrada sea menor que cero, no siempre es mayor o menor que cero, lógicamente depende del circuito, ¿vale? Con la tensión de salida vale no sé cuánto. Así que si os parece, no me acuerdo yo de cabeza. Bueno, vamos a hacer, como digo, un ejercicio completo, ¿vale? Pero os comento rápidamente, como pasaba antes, en función del número de diodos habrá más o menos hipótesis. Y hay que plantearlas todas, esa es la pega. Insisto, cuando estamos con determina el estado del diodo, cuando lo encuentre, he terminado. Pero aquí no, aquí hay que plantear todas las hipótesis, porque no sabemos si los diodos pueden estar o no en función del valor de la tensión de entrada en todos esos estados posibles, ¿no? En todas esas combinaciones posibles. Entonces hay que plantearlas todas. De cara a examen, lo digo por si veis este tipo de ejercicios, que hay varios, ¿vale?
Aquí hay 3 diodos, ¿vale? Realmente no son 8 combinaciones, sino que son 12 combinaciones las posibles, porque el diodo Zener tiene 3 tramos, ¿vale? Eso ya lo veremos el próximo día. Entonces, aquí, si yo os pidiera determina la función de transferencia, tendríais que hacer 12 suposiciones, 12 hipótesis. El fin de la asignatura tampoco es resolver 12 circuitos, ¿vale? Entonces, os vais a encontrar con algunos ejercicios donde de esas 12 suposiciones que hay, se os pide que planteéis algunas nada más. Lógicamente, planteando solo algunas suposiciones no se obtiene la función de transferencia. Para obtener la función de transferencia hay que plantear todas, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero, en fin, que lo sepáis, ¿no? Bueno, entonces, como digo, que todo esto son con diodos, que todavía no sabéis, pues entonces vamos a hacer vamos a plantear el ejercicio 3, ¿vale? Vamos a plantear ese ejercicio. Insisto, de transferencia tiene 2 diodos rectificadores, por tanto hay 4 posibles hipótesis, porque hay 4 posibles combinaciones de estado de los 2 diodos y hay que plantearlas todas. ¿Alguien se ha perdido en lo que he comentado? ¿No? Bueno, pues voy a empezar. Como digo, estoy en la pizarra 5. El comienzo es el mismo. Planteamos una hipótesis de funcionamiento y sustituimos los diodos por los modelos según la hipótesis que hemos planteado, ¿vale? Vamos a empezar, por lo que sea, si da igual. Vamos a empezar por el principio. Vamos a suponer que los 2 diodos están en corte. Ya sabéis que yo suelo usar una simplificación, digamos, a la hora de escribir esto. Vamos a suponer que los 2 diodos están en corte. ¿Vale? ¿Estáis viendo la pizarra, chicos, chicas? Sí, se ve. Sí. Pues una vez que hemos planteado la hipótesis, a partir del circuito sustituimos los diodos por los modelos. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Mi costumbre de indicar el ánodo y el cátodo, ¿vale? Porque es algo que ahora tengo que calcular. Esto, bueno, vamos a darle ya que tiene el valor ahí, pues 5K, esto es VI. Pero es que no me gusta. Voy a darle nombre, ¿vale? R1, R2, R3, esto es V1 y esto es V2. Bien. Una cosa. En el esquema, como he dicho, aquí hay, la tensión de entrada está representada con el símbolo de una fuente de alterna, ¿vale? Olvidaros del símbolo.
Esto es una tensión. Y siempre vamos a trabajar en continuo, ¿vale? Es más, en otros circuitos os vais a encontrar esto. Si queréis, vamos a trabajar así en este. Vais a encontrar esto. ¿Vale? ¿Alguien ha borrado el marco? Ah, no. Pues sí. Bien. Decía, muchas veces aparece así. Y esto es como si fuera una fuente. Es decir, o sea, de hecho, esto es una fuente, porque es la tensión de entrada, ¿vale? ¿De acuerdo? Así que muchas veces lo vais a ver así, y eso no significa, muy importante, ¿vale? Eso no significa que estos terminales estén abiertos. Repito, esto es como si esto estuviera cerrado con una fuente, ¿vale? De valor UI. Exactamente lo mismo. Lo hacemos como queráis, ¿no? Si queréis, vamos a poner otra vez la fuente, pero voy a quitar el símbolo de alterna para que no haya historia. Y la tensión de salida, como veis, está aquí, VO, con respecto a tierra. Sí, realmente eso es VO. VO es la tensión en R3, ¿vale? Hacia abajo. Bien. Entonces, tenemos claro ya, hemos sustituido los diodos por el modelo y os recuerdo que cuando sustituíamos el diodo o cuando planteábamos la hipótesis de que el diodo estaba en corte, la comprobación, porque en el ejercicio, por cierto, nos dicen que supongamos que los diodos son ideales, ¿vale? ¿De acuerdo? Por tanto, la suposición esta implica que hay que comprobar si la tensión ánodo-cátodo del diodo 1 es menor que 0 y hay que comprobar si, ojo, bueno, hay que comprobar si la tensión ánodo-cátodo del diodo 2 es menor que 0. He dicho que hay que comprobar si la tensión ánodo-cátodo es menor que 0. No es del todo cierto. Lo que hay que comprobar es cuándo la tensión ánodo-cátodo es menor que 0. Cuando me refiero a en función de la tensión de entrada, ¿vale? Aunque habrá veces en las que obtengamos un valor numérico que puede estar acorde o no con la suposición. A veces obtenemos un valor numérico, pero otras veces obtenemos una expresión que depende de la tensión de entrada. Bien, esas son las dos comprobaciones que tenemos que hacer. Pues nada, vamos a determinar la expresión de la tensión ánodo-cátodo del diodo 1. De nuevo, os digo, aquí ya tenemos un problema de análisis de circuito. Tenemos una sola rama, una sola corriente de rama y sub 1. Planteo, bueno, planteo la segunda ley de Kirchhoff a lo largo de todo el lazo y tengo que menos VI más R1 y 1 más R2 y 1 más R3 y 1 igual a 0.
Por tanto, estoy mirando aquí, porque tengo aquí la pizarra que la veo así un poquito más grande, ¿vale? Por tanto, I sub 1 es igual a VI dividido entre R1 más R2 más R3. Los valores los tenemos en el circuito original. 5 por 3, 15. 15K. Y ahora quiero que os fijéis en lo que ha salido. Tengo I1. Fijaros que I1 depende de VI. No obtengo un valor numérico. En función de cuánto valga VI, pues I1 será mayor, menor, será positiva, será negativa, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, I1 vale eso. Ahora, VAK1, ¿a qué es igual VAK1? Porque lo que estoy buscando es VAK1. Ya sabéis cómo lo hago. Si cojo la malla de la izquierda, tengo menos VI. A ver. Tengo menos VI más R1 por I1 más VAK1 más V1 igual a 0. Despejo VAK1, que es el que estoy buscando VAK1. VAK1 es igual a, despejando, tengo VI menos V1, que son 5 voltios, menos R1, que son 5K, por I1. ¿Y cuánto vale I1? I1 es la expresión que hemos obtenido antes, que es VI dividido entre 15K. Y acostumbraros a esto, ¿vale? A trabajar de esta forma. Seguimos operando y tenemos que VAK1 es igual. Fijaros que podemos, como esto es 5 y esto es 15, las K se van, el 5 se va con el 15 y tenemos 3, ¿no? ¿Vale? Por tanto, tenemos VI menos VI tercio, VI menos VI tercio, menos 5. VI menos VI tercio, hacemos las cuentas, son 2 tercios de VI, menos 5. Y ya sí hemos terminado, de momento. Quiero decir, aquí tenemos la expresión de VAK1, que vale 2 tercios, si no me he equivocado, ¿vale? 2 tercios de VI menos 5. Jesús, en la fila de arriba, al final del todo, has tachado un par de cosas, ¿verdad? Sí, como es 5K partido por 15K, eso es un tercio. ¿Sí? Vale. Jesús, una pregunta. Dime. El menos 5 que hay después del VI, ¿de dónde sale? De la tensión V1. De esta fuente. Vale. Perfecto, venga. Así me gusta, ¿vale? Que estéis atentos y vamos, si no se entiende algo, se pregunta, se responde y si me he equivocado, pues se corrige, ¿no? No hay más historia. Bueno, veis que VAK1 depende de VI. Entonces, ¿tiene sentido que yo pregunte, oye, ¿y la tensión ánodo-cátodo del diodo 1 que es mayor que 0 o menor que 0? Oye, no lo sé, porque depende de lo que valga VI. ¿Vale? Esa es la clave. Esa es la clave. Depende de lo que valga VI.
Ahora lo que tenemos que hacer es plantear esa condición. Es decir, cuando esto, voy a cambiar de color, es una maricona, pero igual os viene bien esto de los colorines, pero en fin, ya que está. Cuando esto, porque la condición que está arriba es VK1 menor que 0, ¿no? ¿Cuándo esto es menor que 0? ¿Será menor que 0? Bueno, pues cuando VI tenga no sé qué valor. Pues eso es lo que tenemos que calcular. De aquí despejamos, y cuidado con los menor y mayor, ¿vale? Que a veces os liáis un poco, VI, el menos 5 lo paso al otro lado con más 5, el 3 multiplica, el 2 divide. 3 por 5, 15, entre 2, 7 y medio. VI tiene que ser menor que 7,5 voltios. Y es muy importante que sepáis interpretar esto. ¿Eso qué significa? Eso significa que cuando la tensión de entrada sea menor de 7,5 voltios, el diodo 1 va a estar en corte, que es la suposición que he hecho y es la comprobación que estoy haciendo. O la imposición que estoy imponiendo, valga la redundancia. ¿Vale? Yo he impuesto o quiero saber cuándo la VAK es menor que 0. Estoy marcando, es decir, cuándo el diodo realmente está en corte. Bueno, pues está en corte cuando la tensión de entrada sea menor que 7,5 voltios. Pero eso es con respecto al diodo 1. Vamos a ver qué pasa con el diodo 2, ¿vale? ¿Alguna pregunta? ¿Habéis pillado esto? Paso entonces a la diapositiva 6 porque ahora hay que plantear lo mismo, pero para el otro diodo. Es decir, hay que obtener el valor de la expresión VAK2. A ver. VAK2 lo mismo. Bueno, lo mismo no, pero quiero decir, para VAK2 voy a plantear ahora la segunda ley de Kirchhoff pillando las dos mallas de la izquierda, ¿vale? De manera que tengo, vamos a ver, me caché en los mengues. Vamos a ver ahora. Menos VI más R1 por I1, me voy a la segunda rama abierta, que es donde está VAK2, ¿vale? Entro por el negativo, menos VAK2 menos V2 igual a 0. Voy a ver aquí esto. Estupendo. Sustituimos. ¿Alguien no ha pillado algo de esa ecuación? Despejo VAK2. ¿Qué malla está cogiendo? Perdón. Estoy cogiendo las dos. Es decir, el lazo formado por las dos mallas. Primera. ¿Sí? Sí, perfecto. Vale. Continúo entonces, despejo VAK2, que es lo que me interesa. VAK2 igual. Ahora lo que hago es que lo paso el VAK2 y en el otro lado me queda menos VI menos V2, que son 5, más R1 por I1 es lo mismo de antes, ¿vale? R1 por I1, R1 por I1 es 1/3 de VI, más 1/3 de VI, ¿vale? Hago la cuenta, opero, y me queda que VAK2, Menos V2, ¿no, Jesús? perdón. Dime. V2 son los 5. Sí. Ah, vale, no lo había visto. Pero... Nada.
VAK2, por tanto, es igual a menos VI más 1/3 de VI, eso es menos 2/3 de VI, menos 5. ¿Vale? Y esta es la expresión de VAK2. Que en este caso también sale en función de VI. ¿Vale? Insisto que no tiene por qué. Y ahora imponemos la condición para que el diodo 2 esté en corte. Y es que cuando VAK2 es menor que 0, ¿cuándo? Cuando esa expresión sea menor que 0. ¿Lo pilláis, no? ¿Vale? Y despejamos VI. Despejamos VI y nos queda. Fijaros una cosa, lo que os he dicho antes de que algunos, ¿vale?, se lían con el menor, mayor y tal. Normalmente el lío viene cuando lo que estoy despejando tiene signo negativo, ¿vale? Yo, como me lío también, siempre lo hago de la misma forma, y es que muevo la variable, en este caso VI, la muevo al miembro de la inecuación de forma que quede positiva, ¿vale? Entonces, en este caso, tendría que pasar el menos 2/3 de VI, lo tendría que pasar al otro lado, por lo que VI estaría en el lado del mayor. Ahora mismo está en el lado del menor, ¿vale? Si lo cambio al otro lado, quedaría el VI del lado del mayor. En el otro lado me quedaría el menos 5, que por 3 entre 2, pues serían menos 7,5. ¿Sí? De Jesús, nuevo. ¿podría Sí. repetir cómo ha hecho las mallas? Las mallas. Sí, es que no lo veo. Vale. ¿Estás mirando lo que estoy compartiendo? Sí. Vale, pues he recorrido el lazo, por decirlo así, ¿vale? A ver, realmente solo hay una malla, pero sabéis que cuando hay que calcular la tensión ánodo-cátodo, la tensión entre dos puntos, digamos, pues formo un bucle de tensiones, ¿no? Un círculo cerrado. Entonces, vengo por aquí, menos VI, vengo por aquí, más R1 por I1, y ahora bajo por aquí. Y al bajar por aquí, entro por el negativo de VAK2. Si este es el ánodo y este es el cátodo, ¿vale? La tensión ánodo-cátodo va de abajo a arriba. Por tanto, como estoy entrando por aquí arriba, estoy entrando por el menos. Menos VAK2, continúo, menos V2. Y ya vuelvo al punto inicial, igual a 0. ¿Qué tal? Vale, si es que el problema era que no sabía que malla había escogido. Vale. Perfecto. ¿Alguna preguntilla más? Bueno, lo que os decía. ¿Qué significa ese número? No, esa expresión que hemos obtenido. ¿Qué significa esto que estoy marcando ahora? Eso lo que significa es que cuando la tensión de entrada es mayor de menos 7,5 voltios, el diodo 2 está tal y como hemos supuesto, está en corte. ¿Vale? ¿De acuerdo? Ahora bien, la suposición incluye los dos diodos. La hipótesis es una hipótesis que plantea el estado de los dos diodos, con lo que al final solo podemos tener, digamos, una condición.
¿Y eso cómo se hace? Pues juntando las dos condiciones que tenemos ahora. Las voy a escribir aquí abajo, debajo de esto. La condición que teníamos del otro diodo, la voy a mirar por aquí, era que la tensión de entrada tenía que ser menor que 7,5. Tensión de entrada menor que 7,5 voltios. La condición que nos aparece ahora es que la tensión de entrada tiene que ser mayor que menos 7,5 voltios. Pues eso lo tenemos que convertir en una sola condición. ¿Vale? En una sola condición. ¿Cuál es esa condición? En una sola expresión. ¿Vale? ¿Cuál sería esa? En 3 intervalos, ¿no? En 3 intervalos. Pero ya que vamos a ingeniero, VI menor que 7,5 voltios y mayor que menos 7,5 voltios. Vamos a interpretar eso. Cuando la tensión de entrada, tenga un valor entre menos 7,5 y 7,5, los dos diodos estarán en corto. Dime, Carlos. Una pregunta. El que pertenece, por ejemplo, si VI fuese igual a 7,5, Inclúyelo, sí. ¿se incluye siempre? Sí, porque en este caso es que la condición es menor o igual que 0. Vale, perfecto. ¿Vale? Gracias. Nada. Es menor o igual que 0. Entonces, eso significa, insisto, cuando la tensión de entrada está entre menos 7,5 y 7,5, los dos diodos están en corte. Y si los dos diodos están en corte, ¿cuánto vale la tensión de salida? Pues volvemos otra vez al circuito y ahora calculamos la tensión de salida. Fijaros que la tensión de salida es lo último que calculamos. ¿Por qué? Os podéis hacer como queráis, pero es lo último que calculo. ¿Por qué? Porque de las 2 elevado a n hipótesis que hay, no siempre todas se cumplen. No siempre todas son posibles, ¿vale? Hay muchas veces, por ejemplo, es un ejemplo, tensión de entrada mayor que 2 y menor que menos 2. Eso es imposible. Y eso ocurre. Y yo creo que en la relación de problemas hay algunos de ese estilo. Calculáis una condición, tensión de entrada mayor que 2 voltios, por ejemplo. Calculáis la otra, tensión de entrada menor que menos 2 voltios. Vale, vamos a juntarla ahora las dos. No se puede. No hay ningún rango de valores que incluya valores mayores que 2 y menores que menos 2. ¿Vale? Entonces, eso significaría que esa hipótesis que planteamos nunca se va a dar. No hay ningún valor de la tensión de entrada que haga que esos diodos estén en esa hipótesis que hemos planteado. En este caso sí, ¿vale? Entonces, como decía, vamos a irnos a calcular la tensión de salida. Vuelvo a la pizarra 5, ¿vale? Bueno, muy sencillito en este caso, es R3 por I1, ¿vale? Y R3 por I1, pues como antes, ¿no? Como es 5K por bla, 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 es 1/3 de VI. Me vuelvo a la otra pizarra. Y así es como se quedaría, a ver, pizarra 6. Y así es como se quedaría, ojo, esa hipótesis. Faltan 3 más. Faltan 3 hipótesis más, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero así es como se quedaría. Cuando la tensión de entrada tenga un valor entre menos 7,5 y 7,5, la tensión de salida es 1/3 por VI. Pues ya está. Y ahora, lo chulo de las funciones de transferencia es que son válidas para cualquier tensión, sea de la forma que sea y sea del valor que sea. Tú puedes tener
una señal triangular o una señal sinusoidal, me da igual, que si la tensión vale, por ejemplo, 1 voltio, ¿vale? Sea cual sea la forma, si la tensión de entrada vale 1 voltio, sabes que a la salida tienes 1 tercio, tienes 0,33. Si la tensión de entrada son 0 voltios, a la salida hay 0 voltios. Si la tensión de entrada tienes 3 voltios, la tensión de salida vale 1. Y sea cual sea la forma de la tensión, ¿vale? Eso es lo interesante de conocer la expresión de la función de transferencia de un circuito. Que eso es válido para cualquier tensión. Bueno, como veis, primero, no hemos terminado porque, fundamentalmente, por una razón. La función de transferencia, ya lo he dicho varias veces, tiene que ir entre menos infinito a más infinito. De momento solo estamos desde menos 7,5 hasta 7,5. Falta saber qué pasa de ahí para arriba y de ahí para abajo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Así que, ¿alguna preguntilla antes de seguir con otra suposición? Algo que no se haya pillado, insisto, esta es la parte final de esta parte del tema, ¿vale? Y tiene que quedar clarísima. A lo mejor hoy, en algún caso puede ser complicado que quede clara, pero que no se os vaya ningún detalle, ¿vale? Luego ya con tranquilidad, pues, cuando reviséis eso, pues, imagino que se asentará todo esto, ¿no? Pero es importante que entendáis lo que se está haciendo. ¿Alguna pregunta? ¿Continúo? Continúo. Otra suposición, ¿vale? Voy a plantear en la pizarra 7 voy a plantear la suposición, la que os dé la gana. Si es que al final voy a plantear una y otra, o sea, uno en conducción y otro en corte. Por ejemplo, off-on. Voy a plantear que el diodo 1 está en corte y el diodo 2 está en conducción. ¿Vale? ¿De acuerdo? Sustituimos, etcétera, etcétera. El primero está en corte. Y el otro está en conducción.